Chévere. Ay, ¿Qué tal? ¿Qué tal la ahí todavía. cuarentena? ¿Ah? Sí, ¿no? De hecho, es una situación difícil, ¿no? Porque definitivamente la falta, pues, de no poder ingresar y hacer el deporte que uno ha hecho y finalmente para todos los que tenemos la pasión o corremos, es una terapia de vida, ¿no? Entrar al mar y es parte de Claro. nosotros. Entonces es un centro de diversión donde vamos y nos desfogamos y nos divertimos, la pasamos bien. O sea, Sí, es algo pues. lindo, ¿no? Finalmente, pero que ahora estamos impedidos, bueno, con todas estas regulaciones, algo que nunca ha sucedido en la historia, digamos, los jóvenes o diferentes edades estamos viviendo un tiempo, ¿no? Que nunca antes se ha vivido, ¿no? De repente, ¿no? En vez de las Increíble. pandemias en otros años donde de repente nosotros ni habíamos nacido, este, ha vivido esa etapa o vivir la primera o la segunda guerra mundial, nosotros estamos viendo una etapa diferente, creo, ¿no? Entonces, y estamos Claro. en la era digital también, entonces, definitivamente hay cosas que son pro y otras cosas que van en contra, entonces, es difícil, ¿no? Es un tema más de adaptación, ¿no? A lo que estamos viviendo y poder aceptar cosas que a veces no queremos aceptarlas, pero tenemos que aceptarlas y convivir con eso, ¿no? Porque finalmente es eso, ¿no? Es parte Ujú. de esta generación o de este nuevo milenio que estamos viviendo, ¿no? Sí, sí, de hecho. Entonces, Roberto, arrancamos. Dale, dale, con todo vamos. A meternos al tubo con salida. La primera pregunta que te hago es, ¿cuándo y cómo empezaste a hacer del surf una empresa? En realidad, todo esto resultó porque con mi hermano Ricardo empezamos un negocio, ¿no? A traer ropa de la India, ¿no? Y bueno, conocer un poco el mar y las Ah, olas, pero empezó por ahí, ¿no? Después traíamos ropa de México, ¿no? Corríamos las olas de México y traíamos la ropa de México. Y cuando después viajaba. viajábamos, así es correcto, ¿no? Entonces, más unimos un poco el negocio con un poco con el placer. Y después terminamos en Indonesia y ahí comenzamos a traer los pareos, comenzamos a traer la ropa de Indonesia y hacer vestidos para ropa del corte de chicas. Y eso es lo que empezamos en ese momento y duró casi 18 temporadas en Indonesia. Entonces, eh, Man, no, primero traíamos la ropa de Indonesia ujú. y corríamos olas, entonces yo comenzaba pues a seleccionar la ropa y pasaba casi 6 meses en Indonesia y 6 meses en Perú y así empezó Increíble. y empezó a crecer el negocio, pero Ah, finalmente hubo un momento de que yo quería empezar mi escuela de tabla en un principio en Punta Hermosa, ¿no? Fue donde yo vivía en aquella época cuando tenía más o menos 21 años más o menos, y en esa época en el año 91 había ganado el campeonato nacional y la mamá de Sofía Mulanovich, la señora Inés, con el señor Herbert, que eran amigos míos, que eran vecinos míos de Punta ajá, claro, Hermosa, te conté. ellos fueron los que me dijeron, oye, quiero que empiece con todos estos Claro. niños a empezar la escuela de tabla Olas Perú empezó con ellos en realidad, ¿no? Fue un inicio Toto de Romaña y así otros miles de nombres, ¿no? De David Villarán, podemos Varios pro surfers ahora, de ahora. sí, varios procesos, ¿no? Entonces empezó todo esto así, poco a poco, ¿no? Entonces, la mamá ya me prestaba su carro y yo comenzaba a ir a correr y así comenzó a iniciarse lo que era la experiencia de Olas Perú, ¿no? Entonces fue un Bravazo. proceso, ¿no? Empezando Ujú, primero, como te digo, en otros países del mundo, haciendo el trabajo de la ropa, ¿no? Que no tiene, digamos, relación ujú, un poco el ser con esto. Entonces, eso claro, me dio integridad, me dio confianza a empezar el ujú, negocio, ¿no? Y, claro, y cuando fue un momento de que cuando ya estuve como unos 3 o 4 años viajando a Indonesia, hizo que el negocio sea concreto, ujú. alquilamos un showroom y vendíamos a Saga Farabella, a Ripley, ya con pedidos, con órdenes de compra en esa época, y vinieron un día y me asaltaron, ¿no? Man, Vinieron personas, me asaltaron, me robaron y me amenazaron, los delincuentes uy, mismos, yo tenía plata en el bolsillo, le dimos la plata, no nos pasó ¿en nada, serio? pero pasamos el mal momento, y en ese momento fue un Qué raro. cambio terrible porque finalmente en esa época dejé de hacer el negocio de traer la ropa a Indonesia, digamos, y Mm, comencé a incursionar en otro negocio que era enseñar a correr tabla, digamos, porque lo tenía en verano, pero en invierno muy poco, porque no tenía los clientes. En verano, de hecho, venían alumnos 20, 25 alumnos, pero eso había tampoco más. vivía, pero era una pasión
y comencé a descubrir que tenía talento, que tenía habilidad para poder transmitir esa experiencia, ¿no? Entonces, Claro, aprendí de los niños, aprendí de mí, y al final me comencé a dedicar a eso. Dije, ahora, ¿qué hago? ¿No? Ya tengo 3, 4, 5 años haciendo esto, ¿qué hago? ¿No? Entonces claro. comencé a buscar salidas y todo esto. Entonces, en esa época Formalizarlo. yo quería empezar, tenía varios alumnos del Colegio Roosevelt y comencé a hablar de cómo Ujú. hacía yo para poder trabajar en un colegio, ¿no? Entonces me dijeron, bueno, tienes que tener tu Mm. certificado, tienes que saber que has trabajado en otros países, y eso te va a dar un poco Ah, pues, los títulos, digamos, las certificaciones para que el colegio te acepte, ¿no? Aparte que también tendría que trabajar con la PAFA, con la Asociación de Padres de Familia, y tenía que tener una aceptación. Entonces, era parte de todo un entorno. Entonces, man. aquí con la Mm. Federación de Tabla, y la Federación de Tabla me dio todos mis currículos, todo como deporte destacado, todo lo que estaba haciendo yo desarrollando, y mandé Ujú. toda esta información al único país en el mundo que daban un certificado como profesor de tabla, y te lo daba el Ya. Instituto de Deporte de Australia, te lo daba la Federación Australiana. Entonces Ajá. mandé todo eso allá, y la Federación de Ya. Australia aceptó, y viajé a Australia por 6 meses, Man, ya. O ¿no? sea, en un inicio fue como que algo más casual, vamos a enseñar, Esporádico, claro. ¿no? Y poco a poco comenzaste a tener más chicos, digamos, certificarte, ¿no? Correcto, claro, digamos, formalizar lo que hacía, porque finalmente lo que yo hacía era de forma informal, se puede decir, ¿no? En No, un o sea, inicio, no ¿no? tenía un título, no tenía algo que decía, todo el mundo sabía quién era Roberto Mesa Muelas, que era un campeón nacional, internacional, que había corrido Mm. campeonatos, le enseñaba a los niños, yo los recogía a los niños de su casa, los Claro. recogía a las 5 de la mañana de La Molina, Ah, ¿no? Y ahí los vale, llevaba al claro, sur los sábados, o a veces en las tardes yo los recogía, o iba de campamento, yo cocinaba en los campamentos, yo man, manejaba, yo hacía las wow. carpas, o sea, Harta, era, harta digamos, confianza, ¿no? luzos, De hacía parte de los todo. padres. Los pueblos se metían a correr un campamento, por si yo a Bermejo, se metían a correr, y yo preparaba, yo cocinaba como una señora, ¿no? Preparaba la comida, dejaba el arroz con lenteja, hacía Qué todo, y cuando chévere. veía que estaba todo listo, el arroz, la lenteja, me metía a correr yo con ellos. Y a veces salía y Claro, los caucheaba, pues los miraba, los veía, a uno los empujaba, depende del nivel que tenía, ¿no? Entonces era el inicio, claro, digamos, de todo esto, de esta empresa apasionada que se llamaba Aulas Perú, ¿no? Entonces, qué buena aventura. empezó todo así como jugando, se podría decir, como que me gustaba Mm. hacerlo, pero finalmente comenzó a consolidarse ya de forma formal, ¿no? Entonces también tuve un Claro. amigo que se llama Guillermo León, que le dicen Memo Ujú. León, que es un Ya. pantiboy, que vive en el sur, y este amigo era graduado en la Universidad de Lima, había estudiado 2 años de máster en Australia, y cuando lo que yo tenía, entonces, digamos, ya hice la empresa, Ujú. comencé a los papeles, los comencé a hacer de forma formal la empresa, ¿no? Entonces ya lo mandé a Ujú. un abogado, formalicé todo, entonces comenzó a ser ya algo formal y bien graduado, ¿no? Entonces comencé a ver ya, se Claro. comencé a hacer los contratos, comencé de las cosas más chiquitas hasta las cosas más grandes, ¿no? Entonces, Ujú. comencé a capacitar a los profesores, a ver los currículos de los profesores, a evaluarlos y Man, prepararlos, digamos, ¿no? Con la metodología. Hizo un manual de metodología de enseñanza claro, adaptado a la realidad peruana. O sea, había un manual en Australia, había un manual en Estados Unidos, en Europa, pero tenía que adaptarlo a las condiciones de Perú y todo claro. eso, ¿no? Y saber, digamos, con las cualidades que tenía que tener un profesor, ¿no? O sea, tenía que tener un profesor la Claro. cualidad de tener pasión definitivamente, de ser muy Sí, técnico, de saber la historia del deporte, de ser psicólogo, de ser, digamos, de claro, saber, porque trata de saber, de tener, digamos, jóvenes. hasta el tema de saber las respuestas a las posibles preguntas de los alumnos, Ujú. tenías que saber de todo un poco, porque Ujú. finalmente los alumnos iban a su segundo hogar, ¿no? Su primer hogar Claro, depende de su casa, o el colegio, el segundo, y el tercero era el deporte, ¿no? Entonces nosotros se encontraba claro. con Y lo alguien son como una que de esponja también. repente era su héroe, era su hincha, era su profesor, pues el máximo. Que no, hay una academia de niño y pucha, y lo admira el tenista, o lo admira el voleibolista, o admira al futbolista, y Claro. admira pues a un tablista, ¿no? Entonces quiere escuchar de ti, de real tu historia, ¿no? Entonces él Ujú. tenía que tener profesores que puedan contar esa historia, ¿no? O sea, he tenido Ujú. profesores como Gabriel Yarán, Salvador Boiset, o sea, he tenido Gabriel Aramburú, he tenido profesores Chendo Velasco, o sea, podría Man, decir un montón de nombres de profesores, ¿no? Que he tenido claro. y de esa calidad, y que ellos han podido transmitir su experiencia a estos niños, ¿no? Qué Entonces, paja. era gratificante porque finalmente ellos es un ejemplo de vida, y le mostraban lo que ellos eran, ¿no? Entonces no tenían que contarle Ujú. nada, era ellos naturalmente decirlo, ¿no? Me imagino que ellos
cuando trabajaban conmigo tenían 15, 16 años, ¿no? Entonces, contarle a ellos y ahora lo que son ellos, pucha, de haber sido pues algo alucinante que tu profesor haya sido Gabriel Villarán, o que tu profesor haya sido Sofía Molanovich, o que tu profesor haya sido, no sé, de, no por decir un nombre X, ¿no? claro, De alguien que ahora es pronto, una figura, ¿no? Un talento. Entonces, de hecho, te ha haber sentido bien, ¿no? O sea, de que te ha dado un consejo. O alumnos que de repente no tenían esos títulos, pero tenía profesores que de repente eran oceanógrafos, ¿no? O eran profesores que estudiaban administración, entonces podían realmente contarte su vida, ¿no? Y de repente contarte algo o marcar tu vida, ¿no? Entonces definitivamente te servía en todo momento. Entonces la claro, empresa de Olas Perú se convirtió en todos esos temas, ¿no? Iba más allá de que empujarle a un niño, sino que nosotros lo que tratábamos de hacer era de que los niños lleven una experiencia. Entonces cada vez que salgan del agua, corregirlos, digamos, no era solamente empujarlos y que la pasen bien, sino que realmente se lleven una enseñanza de vida, ¿no? Entonces, claro, eso era como, lo como un bonito. curso de escuela, ¿no? Como, Correcto, claro, porque finalmente a ¿no? veces tu papá o tu mamá te dice, oye, ¿qué tal? ¿Cómo te fue en la academia? ¿Cómo se fue en la escuela? Ah, muy bien, me empujaron. ¿Y te dijeron algo? No, nada. Entonces, era eso, ¿no? Darle Claro, sentido a esos chicos y que realmente se lleven algo, ¿no? Y que eso les sirva para la vida, ¿no? Entonces, por eso que claro, la escuela de Olas Perú se llama Campeones para la Vida, porque hicimos una evaluación, ¿no? buenísimo. Nosotros enseñamos campeones, pero no solo campeones para que corran tabla o ganen campeones, porque eso también es bueno, ¿no? No, también resultaba que eran campeones para la vida, porque finalmente el que corre tabla no solamente es para que gane campeonatos, sino que para que sea un campeón en la vida general, ¿no? En la vida actual, sea que esté relacionada con el surf o no esté relacionada con el surf, ¿no? Claro, porque al final el deporte, como la tabla o otros deportes, es disciplina y eso te da, te alimenta mucho para no solo tu vida, también para tu vida profesional, laboral, ¿no? Entonces, Y no inculcar ser valores, porque finalmente eso. creemos de que el deporte, todos somos por igual y todos tenemos los mismos derechos y tenemos Ujú. que garantizar que la imagen del deporte. Entonces, nuestra principal preocupación como entrenadores, como profesores, es transmitir la experiencia y darle lo mejor a los chicos para que ellos puedan transmitir generación tras generación, no solamente como entrenadores técnicos o tácticos o psicológicos, ¿no? O físicos, sino que eso sea una experiencia inolvidable y que generación tras generación lleven el resultado Claro. positivo, ¿no? A las casas, ¿no? Finalmente, ¿no? Porque esa es la pasión que hace Buenísimo, que se vuelva la empresa, finalmente, ¿no? Me acuerdo que buenísimo. era pasé 6 meses ahí y después de seis Ajá. meses me llama la federación porque el equipo peruano iba a ir a Australia al Campeonato Mundial Junior y por primera vez tuve que ir como entrenador del equipo peruano a Australia. Yo estaba en Ujú. Gold Coast y viajé a ¿En, Sydney. Y el en- equipo era pues Chendo Velasco, Sofía Mulanovich, era Gabriel Villarán, en qué año habrá había todo, sido? todo un grupo de gente, Matías Mulanovich, pues, Juan Percipardo, Wow, todos los un pros, grupo de gente, ¿no? Y todos los viajé y bravos. toda esa experiencia que tenía se las comencé a transmitir y ellos como que me escuchaban y comenzaban a levantar todo, ¿no? Y a veces lo hacíamos nosotros de forma informal, digamos, a nuestra manera, le gritábamos a la gente en la playa y la técnica no era gritarle, sino la gente era hablarle y algunos de una manera, otros de otra manera y era alucinante, era de las cosas más chiquitas de decirle no. Usted al día siguiente, el día antes me decían ellos, oye, el día del campeonato me decían, oye, dame peine, préstame cera, dame la pita, oye, tienes otra pita, oye, no están tus dos tablas, no, no tengo una sola tabla. Entonces Ujú. comencé a organizar todo, ¿no? O sea, comencé a decirle, no, tú tienes que Claro. tener tus dos tablas, tus dos pitas, tu cera, tú no le puedes pillar al costado, entonces eran distracciones, ¿no? Entonces aprendí todas esas cosas tan chiquitas que uno puede aprender, pero que al final tenía que Ujú. aplicarla. Entonces, ese mundo, digamos, fue lindo porque llegué a Australia a aprender con los 14 mejores entrenadores de Australia, o del mundo, digamos, de esa época, ¿no? Ujú. Y Claro. con Martin Dan, con los mejores coaches del mundo de aquella época. Y fue esa experiencia bonita que la pude viajar, ¿no? Pude aplicarla al venir al Perú como entrenador después de Perú durante 10 años, ¿no? Fue interesante. Y así también se empezó otra empresa, digamos, ¿no? Porque fue la empresa de entrenador. Se fue diversificando. Especialmente trabajé por mi país durante 10 Ujú. años de forma gratuita, ¿no? Ahora los entrenadores les pagan un sueldo al mes, ¿no? O sea, Claro. por ejemplo, el preparador físico Renato Quesada le han pagado durante casi 10 años $5,000 mensuales.
A Gabriel Aramburu le pagaban $5.000 mensuales, era su sueldo, digamos. En Ah, mi época, yo trabajé 10 años y no recibía un sueldo. Inclusive en una época me pagaba mi pasaje a Sudáfrica. Me tuve que pagar como entrenador. Entonces, digamos que hice la cosa por pasión porque me gustaban, ¿no? Y nunca claro, sin claro, jugar a es que es nadie, el sin inicio, criticar pues, a ¿no? nadie, sino que lo hice de forma natural porque Te tenía un gustaba. deber con mi sociedad y tenía un deber de hacerlo de forma natural. Entonces, De no me hecho. importaba el dinero, sino que me importaba hacerlo y transmitirlo, ¿no? Y que No, los pero te años, gustaba, ¿no? Te de nacía tierra razón enseñar, a eso, ¿no? ¿no? Y, es, Sí, y es el, eso es lo que la gente que te conocía se dio cuenta, ¿no? ¿Cuántos sí, años tiene ya la escuela? la escuela ¿Cuánto? ha cumplido 28 años, ¿no? Este 28 año años. 2020 ha cumplido 28 años, ¿no? Mira, Roberto, te voy a mostrar una foto de hace 28 años. Tu madre. Ahí estamos, de aquellas épocas. Es una foto que tomó Javier Estás, Fernández. Ahí no has cambiado mucho, ahí estamos, ahí estamos, ahí estamos, ahí estamos. No, a veces me cochinea la gente, me dice, la chivola dice, le enseño la foto y dice, ¿qué pasó, Muela? Ya, está más gordito ahora. ¿eh? Qué Bueno, son bacán. cosas de la vida, ¿no? Yo creo que lo importante es disfrutarlo, pasarla bien y nada, eso en mis épocas cuando tenía mis talas en Hawái, ¿no? Y me las Buenazo. chequeaban y todos ellos, ¿no? El mismo, en esa época Tom and Country me hacía las tablas, el mismo Claro, Eric esas tablas que Arakawa, vemos, esas tablas, ahí veo una Tona Country, pues, ¿no? sí, Ahí correcto, detrás. así es, así es. Si tú ves la segunda tabla, la moradita, esa con el body glove, Ajá. esa es la tabla de Marfu. Yo vivía en la casa de Marfu, yo era el roomer Man, de Marfu. ah, qué Y bien. corría con las tablas de Marfu, porque bueno, él tenía 40 tablas, pues, entonces yo iba y lo Claro. convencía y me vendía sus tablas. Es más, el día que falleció Marfu, que fue a correr Ujú. Madrid, él me invitó para Claro. ir a Madrid, pero yo ya estaba como 5 meses en Hawái, no tenía dinero y me tuve que regresar a Perú. Y me llevé dos de sus Ok. mejores palas, una 8.6, que está en el Museo de José Antonio Chafino en Contiqui, y tenía esa tabla que Ah, era una 7.2, ¿no? Con la que mira. corría. Y esa tabla terminó en el Museo de Indonesia. O sea, las tablas terminaron cada uno en un museo, ¿no? Claro, claro, porque al final Mark Fu era toda una leyenda, pues no, los que no lo conocen mucho, pues Mark Fu era un surfer profesional de los años 90, estamos hablando, ¿no? Así es, correcto. Sí, ¿No? bueno, Y era chiquito, ¿no? Medía 1,60 m, pero corría las olas claro, más grandes que podías creer, ¿no? claro, Y con corría una Mavericks. tranquilidad, era increíble, ¿no? Cómo corría él las olas grandes, pucha, era increíble, increíble. O Y a sea, mí, y a mí me comentó, yo vivía con él y el pata salía de correr Guaimea de noche, o sea, eran 7 de la noche, 7:30 de la noche, y el pata salía de noche de correr, era alucinante. Lo último que hacía era salir pues, de día de Guaimea, pues, ¿no? Y el pata salía de noche, o sea, el pata, bueno, se la conocía, porque su casa quedaba en Guaimea, digamos, en uno de las puntas de Guaimea quedaba la casa de Marfú, ¿no? a mí me comentaron una vez que estuve por Huanchaco que Mark Fu le gustaba ir a esa zona, le gustaba correr Chicama, Sí, claro, Huanchaco. porque el primer promotor en esa época, había el promotor de aquella época, se llama Bernardo Alba, con Felipe Pomar, que estaba en Hawái. Bernardo Alba es una personalidad en Huachaco, y Ajá, fueron que hicieron la fusión para traer a todos los gringos a un campeonato que se hacía todos los años en Huanchaco, que era en el mes de Semana Santa. Entonces traían a ajá, todos los hawaianos, americanos, a ese bueno, campeonato que se llamaba el campeonato ahorita no me acuerdo el nombre, del mar, ¿no? Del mar se llamaba, ¿no? Y traían a ya, todos, entonces lo todos los llevaban bravos. a Marfu, que era pata de Filipe Mar en Hawái, lo llevaba Ujú, allá para que conozca la cultura, para que conozca un poco de Huanchaco, del caballito claro, de Totora. Entonces un poco era un tema de ser cultural, ¿no? Y para que ellos conozcan un claro, poco y traían gente de las enfermadas y gente de la claro, revista para que hagan reportajes y todo esto, ¿no? Entonces fue un sí. aporte al deporte y a la cultura, ¿no? Que ellos hacían ahí, ¿no? Tanto que en los últimos años ya José Antonio Ferrer, ¿no? Ajá. Han hecho pues uno de los más importantes reservas mundiales, que es Huanchaco, la quinta reserva mundial más grande del mundo, ¿no? Ah, mira, buenísimo. Yo quería preguntarte, Roberto, cuando hacías la escuela, ¿también competías a la vez? Porque Sí, fuiste campeón nacional en algún momento. sí, en el 91 fui por primera vez campeón nacional, porque ahí después la época de la cólera, o sea, los campeonatos, o sea, a veces hacían en enero uno, hacían otro en marzo, y el siguiente era en noviembre, por decirte.
pucha, era imposible pues, Ya, estar ahí, ¿no? Porque, o sea, estar en el campeonato, ¿no? Entonces, claro, pasé segundo, tercero, cuarto, ya me iba, pues, o ganaba un campeonato, ganaba dos, faltaba el tercero y me iba de viaje, entonces no podía estar constantemente ahí, ¿no? Entonces era todo un tema, pero sí, en simultáneo tenía la escuela y competía, ¿no? Y viajaba, ¿no? Porque era mi forma, ¿no? Pero después pesó más el formalizar mi escuela, a dedicarme más a la escuela, a dedicarme más a los mm, chicos. O sea, digamos, ya dejé de lado un poco la competencia para transmitir mi experiencia a las siguientes generaciones. Eso es lo que hice, claro, ¿no? Ya desligué un poco la competencia para yo dedicarme al 100% a dedicarme, ¿no? A hacer todo esto, a hacer los manuales, claro. Hacer, digamos, a de primer enseñar nivel, de segundo nivel, de tercer y la nivel, empresa, ¿no? el coaching, de todo eso, ¿no? Y a formar las escuelas, a enseñar en los colegios, a comenzar a formar, o sea, todo el tema empresarial, ¿no? Ujú. Ponerlo, digamos, en forma formal para presentarlo a otras escuelas o a otras empresas que quieran aprender de este deporte, ¿no? Y viendo todas esas cualidades, ¿no? Claro, claro. Roberto, te voy a mostrar otra fotito. Ahí está la fotito, Eh, me escucha. Esa Roberto, foto, ¿ves ya, la vean, foto? soy el único sobreviviente. Bueno, porque, bueno, ¿sabes? Titi de Coles fue mi mejor amigo, mi hermano, con el que viajé por varios Claro, países del mundo. Y nada, está Guagua, que el yo de la siempre me quedaba izquierda. en su hotel, en un cuarto al costado de Guagua, y el otro era Maki Block, ¿no? Que también a mí de toda la vida acá de San Bartolo, la que yo vivo acá. Y los tres, que en paz descansen, se los llevó y nada. Soy el único sobreviviente de esa foto, pero es una foto en Huanchaco, ¿no? Que cuando estamos en un campeonato que corrimos, los cuatro era un hit, una final creo que era, ¿no? En Huanchaco, ¿no? Y por ahí, pues 22 años, 23 años, ¿no? No, Claro. éramos chibolos ahí todavía, ¿no? Estamos todavía sin Esas arrugas. tablas, pues, ¿no? Y esos decks, ¿no? En esa época se usaban los decks en toda la tabla. Kimba León, Kimba León es el que hacía esos tracks en aquella época, ¿no? Y él hacía esos tracks, Ya, Kimba León, ¿no? Porque ya los importados eran carísimos en esa época y había bien pocos, ¿no? Y Kimba los claro. hacía para los peruanos, ¿no? O sea, el que yo tenía y el que tenía Titi, creo, Titi los hacía también. Ese es un track que Titi se hacía, el mío era el Kimba, y el que tiene, bueno, el que tiene Maki era un importado. Ah, qué loco. Entonces no se compraban, no se mandaban, sino se hacían aquí. Este es el ingenio peruano. Sí, Diego pregunta, ¿qué edad tenías cuando iniciaste la escuela? Tenía 22 años, ¿no? Fui campeón nacional a los 21 años y a los 22 años más o menos empecé a dar clases, entre 22 y 23 años, no tenía esa edad, ¿no? Ya, buenísimo. Claro, claro, estás en un momento en un buen momento de tu nivel como surfer, pues, ¿no? Sí, Si en entras a esta realidad edad. es que era difícil vivir del surf en esa época, ¿no? O sea, poder viajar, poder estar en otros lados, era difícil, ¿no? Entonces, cuando uno viajaba o corría campeonatos en Huntington, en Hawái o en Europa, o sea, ya no es que te ibas pues por el campeonato y te ibas como ahora, ¿no? Vas, corres en Hawái, corres en California, te vas a Japón, te vas a Australia, a Bali y regresas. Ahora no, ahora tú, en esa época te ibas a Europa por 3 meses. Me iba por 3 meses y corría pues en Inglaterra, corría en Lo que España, podías. corría en Francia, corría en Portugal y de pasada me iba a conocer y Mira, acá preguntan, no es fácil emprender una empresa. Seguro tuviste momentos difíciles. ¿Cuáles fueron y cómo los superaste? ¿Qué recomendarías? sí, mira, creo que cuando uno hace el FODA, ¿no? Y comienza a ver las oportunidades, uno las aprovecha, pero cuando hay amenazas se llama, por decir que cuando comienza a crecer otras escuelas, ¿no? Entonces comienzas a ver otras escuelas y comienzan a enseñar, entonces, La y tienen competencia. más o menos el mismo mercado que tú enseñas. Yo enseñaba el mercado socioeconómico A y B, digamos, ¿no? Entonces, si alguien Ujú. tiene ese mismo nivel, entonces es una competencia, digamos, ¿no? Entonces tienes que ver, Amigable. ¿no? Yo en un inicio, cuando no tenía alguien que me asesore o me diga las cosas, yo veía las escuelas lo malo que tenían, entonces no veía lo bueno que tenían, sino yo veía lo malo que tenían y decía, no, él no tiene tal cosa y yo sí tengo, él no tiene tal cosa y yo sí tengo. Entonces después Ujú. cuando ya Memo León, Guillermo León, que fue un gran
guía en el marketing, él me explicaba que lo primero que tenía que hacer, un consejo era ver lo bueno que tenía. Entonces yo comencé a mirar ya lo bueno que tenían, digamos, si ellos Ujú, me decían tenían el auto, o tenían las licras, o tenían, no sé, las pitas, por decir un ejemplo, ujú, pero finalmente lo más importante de todos esos detalles que suman era ver a los instructores, digamos, ¿no? Que era la parte más humana, ¿no? Y ver que ujú. ellos, que cada Claro. profesor era la base de lo que yo podía enseñar, porque finalmente Roberto Mesa o la cabeza de cada escuela la lleva, pero el vínculo que tienen los demás, personas que puedan Claro. transmitir la experiencia, que sepan hablar, que tengan carisma para entender, que tengan comprensión, que tengan tiempo, que le Ujú, dediquen, ¿no? Eso se llama pasión también. Entonces, que claro. sepan un poco de historia, y si no saben, tienen que aprender. Y Claro. están dispuestos a aprender para enseñar, ¿no? Entonces, eso es bien importante, ¿no? Entonces, cuando Claro. hay momentos Una difíciles, preparación. la preparación es vital. Y cuando ves esas cosas, tienes que ver lo mejor, ¿no? De cada escuela lo mejor. No ver lo peor, sino el consejo es ver lo mejor que hacen cada uno. Entonces ahí comienzas a ver, ¿no? Y comienzas a captar qué es lo mejor que le puedes dar a tus alumnos y qué es lo que mejor le puedes transmitir. No solamente cuando estás tú, que eres la Claro. cabeza, sino lo demás, ¿no? Entonces hay Claro. situaciones, ¿no? En las Buscando que lo pues mejor. el día de hoy es difícil, ¿no? Porque son Ujú, situaciones adversas, ¿no? Ahora la escuela está cerrada y lo último que va a empezar son las academias, o lo último que va a empezar son las escuelas, y va a haber un protocolo difícil. Es muy probable, hay que ujú. pensar en lo peor, no en lo mejor, por ahora, que va a empezar en verano, ¿no? Por decirlo así, ¿no? Y hay que Claro. reinventar y hacer otra cosa, ¿no? Claro, justo eso es lo que me estaba preguntando, porque ahora, después de la cuarentena del COVID, no creo que vuelvan por ejemplo, en Macaja, las academias están apiladas, ¿no? Sí, Eso va a bueno, tener que desaparecer, ¿no? todo va a cambiar, bueno, pero hay que ver el detalle porque la municipalidad de Miraflores hizo una nueva regla y una nueva norma, y en esta norma solamente van a haber 6 escuelas en Macaja. Entonces ellos van a depurar, van a examinar Ujú, cada escuela para darle una calidad de servicio en Miraflores, porque se entiende que era la parada de que tenía de Miraflores, digamos. Entonces el alcalde ujú, Molina, como la gente que maneja el tema pues de imagen, están viendo eso. Entonces, justo antes que pase esto, los primeros días de marzo se reunieron a las 20 escuelas que habían en Macaja. Entonces, ahí van ujú. a tener Ya mucho. van a ver los requisitos y se va a ver. Lo mismo en Barranco, o sea, nadie tiene permiso ahorita para dar clases. Entonces, lo primero que hay que hacer es generar un permiso a las municipalidades y que todos tengan a manera personal, cada uno tenga que su empresa esté registrada, que tengan seguro Claro. personal cada escuela. Entonces, digamos, Ujú, en mi caso, la Perú una escuela tenía un seguro personal, en cambio las escuelas de Macaja estaban vinculadas a un ujú. seguro. Entonces, digamos que hay varios Había mucho requisitos informalismo, imagino, se van a imponer, en el va tema. a imponer para que las escuelas surjan, ¿no? Entonces, digamos, si habían 20 escuelas en Macaja, ahora van a haber 6. Y si Claro. esa decisión la va a tomar la municipalidad. En el caso Ujú, de Barranco hay solamente 4 escuelas en una asociación y yo que soy ujú. una escuela privada, digamos, ¿no? Entonces ahí tiene que regularse todo y tiene que hacerse, y ahora hemos hecho con la Asociación de Escuelas de Barranco, estamos haciendo un protocolo que está terminado con experiencia de países de Europa, de otras escuelas, y ya tenemos un protocolo general para Ujú. poder mostrarlo a las municipalidades para que nos puedan aprobar y poder empezar a trabajar también en algún momento que se presente la oportunidad, ¿no? Ujú. Claro, claro, está bien. Roberto, hay otra Y, pregunta. sí. Mira, Patricio Love pregunta, ¿por qué no hay campeonatos Masters en Perú, como en Australia, USA, etcétera? ¿Qué pasó con la directiva de ese tema? Es que en realidad el IPD, que rige todas las federaciones deportivas, ellos están ligados específicamente a mayores de 18 años, ¿no? Hacia adelante, ¿no? No los menores. Inclusive el día Ujú, de hoy hay una empresa privada que ha contratado el IPD que se encarga de velar por los talentos menores. Eso recién hace ujú. 2 años, ¿no? Y ellos Ya. filman a los talentos, ¿no? Digamos, de menores, tanto de hombres y mujeres, de diferentes deportes, ¿no? Entonces, ellos están velando por los deportistas destacados, ¿no? Y de élite, pero no por los másters, o sea, no están viendo eso, ¿no? Entonces, creo que tanto las federaciones como
las empresas privadas tienen que velar por eso, ¿no? Y hacerlo posible para que se ejecute, ¿no? Creo que por algo la Federación FENTA el año pasado, los clubes desafiliaron al presidente de esa época y a toda la directiva la desafiliaron porque los campeonatos mismos Junior Open estaban abandonados, ¿no? Inclusive recibían $700,000 al año y los Ajá. campeonatos, la gente decía, ¿qué están haciendo con el dinero, no? La están dando Ajá. a todos los pros para que viajen y no hay ni un campeonato en el Perú, ¿por qué no hay más campeonatos? Y la nueva generación, que son los menores, que está liderada, digamos, por uno de los mejores ahorita los juniors, que es Raúl Ríos, que vive en el norte, no hacen pro juniors, ¿por qué no hacen? O sea, se gastaron la plata viajando a diferentes lugares que me parece muy bien que lo hagan los pros y que viajan y que muestren el Perú, pero Claro. definitivamente no velaron por los campeonatos nacionales que daban pena, ¿no? Entonces, creo que Sí, no, no, pues. no velaron. A la pregunta es tratar de que tanto la empresa privada como la federación tienen que estimular, ¿no? Y hacer eventos, actividades locales, ¿no? El tema para todos, o sea, es un grupito que está siendo beneficiado cuando debemos beneficiar a todos los peruanos que corren olas, o sea, Ajá. puede beneficiar a 10 pro que vayan a otros países, que eso está muy bien, a los que tienen talento, pero también tienes que beneficiar al país y que crezca el turismo, que crezca la... Ahí Ahí estamos. estamos. Oye, Roberto, te voy a mostrar una Dime. foto que he encontrado tuya que me ha gustado bastante. Mira esta. La foto, ¿no? La foto, ¿no? Sí. Ahí está. ¿Qué es? Pico Alto. La pico. Pues. La parte es que he vivido muchos años en Punta Hermosa, no toda mi vida en Punta Hermosa. Y ahí he trabajado ¿Ya? en deporte y nada, mi casa quedaba casi en la esquina de Playa Norte, entonces corríamos Pico Alto Ya. como correr, no sé, pues como correr la isla, como correr Macaja, como correr la Pampilla, o sea, o además está bueno, era las 3 de la tarde y te metías a correr Pico Alto a las 4 a veces solo corríamos, ¿no? Entonces, Man. era una Ya. experiencia increíble correr Pico Alto, ¿no? Entonces, corría con una tabla que era una 10-5, una Dick Brewer, ¿no? Entonces, Dick Wow. Brewer, cuando chipea las tablas y a él le parece buena, Ujú. él las pinta rojas, ¿no? Entonces, él hace tablas blancas, ¿no? Pero cuando a él le parece que la Ya. tabla es, Ah, man, ya. digamos, ¿De dónde es? mágica, la pinta roja, ¿no? Esa tabla era de un amigo hawaiano que yo vivía en su casa, se llama Ace Cool. Ace Cool es un hawaiano que era que él corría las olas más grandes en los años 80 y corrió Kaena Point. ¿Has escuchado Kaena Point? Que es en la punta de Hawái. Entonces, Man, él corría con 2 tanques de oxígeno y corría cuando no había Maverick, cuando no había Mavericks, cuando no ya, había ya. Peugeot, él corría Kaena Point. Y él corría con 2 tanques y se metía en las olas pues, de 10, 15 metros. Las Con dos corría. tanques de oxígeno. Sí, él se venía de 2 tanques chiquitos y yo era su roomer y vivía con él. Es cool, Qué ¿no? caso. Y el patrón un desgraciado, un gringo salvaje. Qué locazo. Qué Y paja. Nunca nada, había imaginado que con dos tanques habían sí, chaleco. ahí Y acá te dicen, te he encontrado otra foto. ah, Mira, acá te veo metiendo un rollerzazo. claro, ese es en Lobitos. Esa sección se llama es la sección ¿Hueco? entre el hueco y entre Y el el point, hueco la punta. y Lobitos. Claro, la frontera ahí La con la punta. porque es una ola bien especial, con marea baja y bien hueca, y ahí con marea baja, inclusive una vez César Aspía, que es el que domina las olas del norte, por muchos años Ujú. se rompió la tibia y peroné en 4 partes, ¿no? Entonces, Miércoles. cuando está en media marea, cruza la sección Puede ser digamos, brava, del ¿eh? hueco, Ujú. digamos, de la última parte del hueco hacia la primera sección de Lobitos, ¿no? Entonces, ahí es una sección bien especial, ¿no? De la punta. Sí, es Sí, criminal esa hay sección, ¿no? otra O sea, pregunta, creo. A ver. Ah, sí. Dice, ¿crees que el surfing como negocio puede ser rentable en lugares no tan sonados como Ventanilla, Ancón, Huaura? Sí, yo creo que sí. Lo que pasa es que hay que vincular muchas cosas, ¿no? Entonces, primero hay un montón de sacrificio y de promover. En la época cuando yo empecé, nadie quería empezar, o sea, es como decir, hace 20 años, hace 30 años, ¿quién quería que su hijo sea músico, ¿no? Artista, o sea, o sea, decir, de eso no puedes vivir, dicen los Claro, papás, tienen ese pensamiento, ¿no? Entonces, profesor de tal, o sea, yo fui claro. el primero, digamos, que me tiré a la piscina. Mi hermano era profesor de educación inicial, mi hermano era abogado, o sea, y era una aventura, digamos,
decir que un profesor que era de tabla, ¿no? Pero fui de la mano tratando de hacer las cosas profesionalmente. Sí se puede vivir del deporte, es difícil, es duro, pero hay que verlo, o sea, desde puedes formar una hacer shop, desde que puedes trabajar exportando, Aceptables. teniendo alguna marca de cera, de pita, trayendo, o sea, hay miles de formas y miles de maneras como lo quieras ver, ¿no? Eso depende de qué es lo que quieras hacer, ¿no? O sea, no es que vas a volverte Claro. rico haciendo esto, pero por decirte, hay casos como Rodolfo Clima, que es un empresario exitoso y es uno de los mejores chefs que hay Ujú. en Latinoamérica, aparte de Brasil, que ha logrado, pues, digamos, un nombre y ha hecho. Vuelsus Boss, Vuelsus Nacional, que con Claro. material que viene de Yamamoto, que es el mejor neopreno del Mm. mundo, y ha hecho su negocio. Así hay marcas Buenísimos. nacionales. Entonces, Claro. nosotros a veces nos sentimos que estamos muy lejos de los materiales americanos y que no podemos hacerlo. Entonces, yo creo que tenemos que creer más en Claro. las cosas que nosotros hacemos, ¿no? Y darle fuerza, ¿no? Es como la Inca Cola, ¿no? Sí. Si ponemos ejemplo, ¿no? La Inca Cola Claro. en la universidad Nadie la podría no vencer. sé, en Claro. universidades las más importantes de Estados Unidos están en los libros, ¿no? Porque ponen el ejemplo que es el único lugar en el mundo donde la Inca Cola tiene el primer lugar y segundo la Coca-Cola. En todos los lugares del mundo la Coca-Cola es el número Claro. uno. Sí, Y sí. tanto así Ese que lo la quise. Coca-Cola La tuvieron que tuvo que comprar. comprar la Inca Cola, ¿no? ¿No? Sí. O sea, Claro. a nosotros nos Hay falta que creérsela. identidad. No, identidad, por decirte, pues nuestra identidad, si yo te pongo en el surf, es el caballito de Totora, es el Ujú. instrumento unipersonal de surcar olas en el mundo. Entonces tenemos que, nuestra identidad es el caballito de Totora y nosotros debemos velar por eso, ¿no? Yo hace 4 años fui a Australia Ujú. con el señor Ferrer y con el Huevito Cañán, que es de Huanchaco, Ajá. viajamos con Luis Santajul, que hace videos, y viajamos a Australia, a toda Australia con digamos, a las alcaldías, mostrando el caballito de Totora. Y Man, fue alucinante, ¿no? Mostraron nuestra cultura. Entonces, o sea, ellos decían, el caballito de Totora para ellos era Totora Surfboards. Era una tabla para los australianos, ¿no? Entonces, qué, mostrar nuestra cultura es tan qué importante y chévere. nuestra identidad, no es de Claro. nuestra identidad. Entonces, si nosotros nos sentimos identificados con nuestra cultura, ¿no? Ujú. Imagínate, o sea, no somos nadie, o sea, no somos nadie, o sea, no podemos mostrar lo que Claro. somos, ¿no? No, y Entonces, aparte eso es Perú tiene una cultura surfer alucinante, ¿no? claro, o sea, olvídate, cada playa tiene un lugar, un pre-inca, tiene una ruina, tiene un templo que está mirando el mar. O sea, si tú vas a la huaca del Luna, ¿no? Las huacas del Brujo, hay una izquierda buenaza ahí que la corren solamente los que Ujú. conocen. Si te vas a Huanchaco, tienes Huanchaco, la está de Claro. Chanchán, o sea, te vas a Salaberry, así, Claro. o sea, podríamos hablar mucho, el Pachacamac, no sin ir muy lejos. No, al frente están las islas, está Sí, la izquierda esa buenaza, que corre más grande que Pico Alto, o la derecha esa que parece Pichascal. O sea, podríamos hablar y seguir claro. conversando del tema, ¿no? Es largo. En Nilo hay un clon, la ola más larga del mundo. Tenemos tanto, en verdad. Sí, olvídate, las cualidades, ¿no? Digamos que tenemos, ¿no? O sea, tenemos mucho para decir, mucho para hablar y sentirnos orgullosos, ¿no? De nuestra cultura, ¿no? De hecho que sí. Y ahora que justo mencionaste a Luis Tantajulca, que viajaste con él a Australia, él es uno de los que hace los videos en Olas Perú, ¿no? Hace unos videazos. Sí, sí, él trabajó muchos años, él vino de Trujillo y Ujú. tiene una historia también alucinante porque Mm. y él vino con otro amigo que se llama Ricardo Pinedo, quien encargaba de las redes, de todo esto, y fue Claro. complementando con ideas, con conceptos, ¿no? Y él Mm. comenzó a adaptarse a esto y nada, y ganó su premio para ir a Australia con nosotros y con todos los gastos pagados y viajamos, estuvimos Qué con el bacán. alcalde de Bondi Beach, estuvimos con Qué el bueno. alcalde pues digamos, de los principales lugares en Australia, en el Gold Coast, inclusive el dueño de Quicksilver nos llamó diciendo, oye, los he visto en la televisión, ¿por qué no vienen al Gold Coast y vienen al Campeonato Mundial? Bueno, Qué si nos invitan, chévere. vamos, fuimos al Gold Coast, pararon el Campeonato Mundial para que entre Felipe Pomar a correr, el Caballito Ah, Totora qué con el Huevito paja. Cañán, entró a correr Está Piccolo Felipe. Clemente y la transmisión en vivo, o sea, fue una cosa nunca antes visto en la historia del deporte, ¿no? Qué Entonces, monstruo. los australianos nos dan las prioridades, los canales de televisión. Acá tienes que robarle a la gente para mostrar nuestra cultura o mostrar lo que el surf, todos esos beneficios, ¿no? Roberto, ya nos quedan 40 segundos antes que Ah, se va a su madre. cortar. Se va a cortar la transmisión en 40 segundos, pero tus Ya. últimas palabras. Muchas gracias por la entrevista y adelante, por favor.
No, solamente decirle a la gente que quiere formar empresa que se dedique con pasión, que haga las cosas formales de la manera adecuada y que siempre tenga la capacidad, los conceptos claros hacia donde quiere llegar, que estudie, que investigue y que vea las oportunidades, que vea las amenazas, que vea todos esos detalles antes de entrar en un negocio, ¿no? Y yo me acuerdo muchas veces cuando Charlo Espejo, Se va antes de a entrar a la cortar. televisión, él iba a trabajar con